Las razas extraterrestres, mano. Ese capítulo fue uno de los favoritos del podcast, uno de los favoritos de la banda perdida que sigue este podcast. Sí. Pero todavía no acaba, ¿no? Todavía tiene mucho de dónde cortar, ¿no? Sí, eventualmente vamos a ir sacando más capítulos, ¿no? Ahorita, poco a poco. Capítulos sabrosísimos. Así ¿Cuántas razas echamos? ¿7? 7 nada más. Pero ahora sí que el extra, las razas que pusimos en el capítulo no tienen un orden en específico realmente, ¿no? O sea, el libro sí va en orden alfabético. Pero bueno, es aleatorio completamente de todas maneras, ¿no? Ajá. Puede ser alfabético, ¿no? Pero lo que me gustó mucho fue el plus del final, güey, que seleccionaste de las razas más extrañas y entregas una insectoide. Una insectoide. Eso está fenomenal, güey. Es que, ¿te imaginas qué impresión sería? O si de por sí ya hace 15 días hablamos del Mothman. Hablar sobre un ser insectoide que está ahí acosando o que existe por ahí, pero que no nos pela, no sé, güey. Y en ese libro viene catalogado el Mothman. También, ¿no? Viene catalogado el Mothman, el monstruo de Flatwood y el chupacabras, ¿no? Ajá, ok, está bueno. Ese libro está bueno. ¿Qué es Extraterrestrial Compendium? Así es, de Pat Lee. De Pat Lee, ¿no, güey? Ok, está fenomenal. Y yo estoy ansioso de... Aquí en el canal así le vamos a poner a esa saga. O sea, la saga El Compendio Extraterrestre. Que va a empezar desde el libro ruso. El libro ruso de razas extraterrestres. Ajá. Ahorita el libro secreto de razas extraterrestres. Y eventualmente poco a poco les iremos sacando otros personajes del mismo. De Extraterrestrial Compendium, ¿no? Así es. Está genial, güey. A mí me gustó muchísimo esa. Bueno, antes de empezar... ¿Sí? Únanse al canal aquí como Testigos Perdidos, ya saben. Únanse al grupo de Facebook como... ¿Cómo se llama? ¿Quién perdió el podcast? ¿Quién perdió el podcast? Ahí pueden ver luego lo que no podemos publicar, ya sea como información o videos, imágenes, todo eso. Pueden ustedes también comentar y contarnos cualquier anécdota. Todo lo complementario a los capítulos se va a subir al grupo de Facebook, ¿Quién perdió el podcast? Junto con un juego de shots. Para cada que te equivoques de cómo se llama el grupo, vamos a tomarnos un pisto, güey, para ponernos bien pedotes, porque siempre... O cada que yo diga, güey... O chimpancés, ¿sí te acuerdas? cada que digamos una estupidez. Pero bueno, no olviden unirse al grupo de Facebook, seguirnos en nuestras redes sociales como el Podcast Perdido, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, XYZ, y no olviden, sobre todo, suscribirse y activar la campanita, ¿no? Echa el intro. Y ahora sí, me urge que me digas de qué vamos a hablar, con qué vamos a iniciar este octubre, mano. Este octubre de terror lo vamos a iniciar con exorcismos. Ok, fenomenal. No, principalmente ahorita este capítulo yo te voy a explicar más o menos qué es un exorcismo, de dónde viene la idea, cuáles son los pasos, cuáles son las fases, no tanto de la posesión como del exorcismo, ¿no? Porque les quiero platicar en los siguientes capítulos de algunos exorcismos. Entre ellos quiero hablar acerca del exorcismo, el exorcismo real, que sirvió de inspiración para la película El Exorcista. Ok, ¿no? No, que me parece no fue una morrita, ¿no? No, era un chico llamado Ronald Hunkeler. Ok, pero bueno, Quiero también platicarles acerca del exorcismo de Emily Rose, que en realidad es el exorcismo de Michelle Altler, algo así. No recuerdo el nombre, pero ese exorcismo, que ahorita poco a poco, conforme les vaya platicando de este tema, vamos a ir tomando en contexto todo eso. Y les quiero hablar de tanto del exorcismo de Vallecas como el exorcismo de Almanza. Okay. El de Vallecas es el que aparece en la película Verónica, la película española. Está buena la película. Okay. Y el de Almanza, ese sí no he visto la película, pero me parece que es el exorcismo de Carmen Farías. Okay. El que aparece Camila Sodi. Ok. No, esa no la he visto, yo creo que la voy a ver al rato, ¿no? Pero para poder entender los temas del exorcismo, vamos a explicar qué es un exorcismo. Okay. ¿Te parece? O sea, todo este mes vas a aventar historias de exorcismos, pero para poder tener un contexto de lo que es un exorcismo e incluso, pues, por así decirlo, las terminologías del mismo, hoy nos vas a hablar del exorcismo en general. En general, así es como Pues sí, las fases. Vamos a empezar, ¿no? ¿Te parece? Ok, vamos, arráncate. Venga, esta semana te voy a hablar del Rituale Romanum.
que es mejor conocido como el ritual romano. Ay, ¿dónde habrás encontrado esa excelente traducción? Este se establece en 1614 por el Papa Pablo V, ¿no? De hecho, este cabrón, el Papa Pablo V, fue el que tuvo la disputa con Galileo Galilei. ¿No? Entonces, ¿este Papa es el responsable de que estemos casi 500 años atrasados? Tecnológicamente. Bueno, pues sí, ideológicamente. Pero fíjate cómo es este desmadre, ¿no? En 1616, este papa, el Pablo V, a este cabrón le avisaron que Galileo estaba enseñando la teoría de Copérnico. Sí. ¿No? La que sostiene que la Tierra gira alrededor del Sol, y por esa época, pues todas esas afirmaciones eran consideradas herejía. Sí. ¿No? Entonces, este mismo cabrón, el Papa Pablo V, después de un tiempo permitió que Galileo siguiera estudiando esa teoría. No le permitió enseñarla, pero dejó que él la siguiera estudiando, y dio un mandato en el cual Galileo Galilei quedaba bajo su protección. Entonces, mientras este cabrón fuera papa, nadie podía tocar a Galileo. Y podía seguir haciendo sus experimentos. Y podía seguir investigando acerca de este desmadre. Sin mostrar, sin enseñárselo a los demás, sin ¿no? Enseñárselo a sin nadie. Sin hacer cátedra de eso, ¿no? Sí. Porque se consideraba que la Tierra era el centro del universo, y Galileo estaba completamente contrario a todo eso, ¿no? Bueno, se consideraba que Dios era el centro del universo. Así es. Entonces, pues te digo que este güey lo puso bajo su protección para que la Inquisición, pues no se lo chingara. No, pero bueno, este cabrón es el que establece el ritual romano, porque se da cuenta que en esa época todo era un desmadre, ¿no? Todas las iglesias o todos los apostólicos que existían en ese momento tenían sus propios rituales, ¿no? Todos tenían sus propios rituales ecuménicos y todo ese desmadre, pero algunos llegaban a contradecir a otros, a pesar de que pertenecían a la misma institución católica. Bueno, que la institución católica tenga algo que se contradiga, es la Biblia misma, ¿no? Es la iglesia misma la que se contradice a sí mismo. Pero bueno, a ese les generaba más conflicto en ese entonces. No, pues no sé si te acuerdas también, por ejemplo, cuando se crea ¿Concilio? El concilio de Nicea, se establece por lo mismo, porque ya existía un desmadre en todos lados, ¿no? Entonces los mismos, los que hicieron este concilio, se dan cuenta que lo que estaba mejor establecido eran los ritos paganos, porque los ritos paganos sí tenían continuidad. Estaban mejor hechos, mejor establecidos. Estaban mejor establecidos. Entonces este papa, Pablo V, por medio de la bula papal Apostolicae Sedis, crea el ritual romano. Y con quedan establecidos los rituales católicos, que son el bautismo, el matrimonio, las exequias, el ritual de profesión religiosa, la confirmación, la unción, el ritual de la iniciación cristiana de adultos, la comunión, la penitencia, la bendicional y en la que nos centraremos el día de hoy, el ritual del exorcismo. Que supongo tiene su nombre en latín, ¿o qué es griego? ¿O qué es? Tiene su nombre en latín, pero pues sí está muy... Está muy cabrón de... Está muy cabrón de... ¿no? El exorcismo es un ritual por el que se intenta expulsar al demonio del cuerpo de la víctima. En él no solo se busca salvar al afectado, sino evidenciar el poder de una energía benéfica sobre el mal. No se busca eso. Entonces los exorcismos están divididos en dos clases. Esto es algo que cuando estuve investigando me llamó muchísimo la atención. ¿Hay clases de exorcismos? Hay clases de exorcismos. Están los exorcismos menores y los exorcismos mayores. ¿No? Ahorita te voy a contar cuáles son los exorcismos menores. Vámonos sobre de esos, Los exorcismos menores son oraciones y ritos que se usan para acabar con la influencia del mal y el pecado en la vida. Por ejemplo, cuando te persignas, estás haciendo un exorcismo. Un exorcismo menor. ¿Persignarse es un exorcismo menor? Es un exorcismo menor. La bendición de la abuelita también es un exorcismo. Es un exorcismo menor. Existe el exorcismo de agua. ¿Sabes cuál es ese? No. Cuando te bautizan. Cuando te bautizan es un exorcismo. Te están exorcizando. Otro tipo de exorcismo es la confirmación o la primera comunión. Yo tengo esa madre, sí. Todos esos son exorcismos menores. Porque están buscando eliminar la influencia del mal sobre
sobre tu persona. Oye, espérame, dentro de exorcismos menores, está interesante ese pedo, yo me sacó mucho de pedo, güey, sí. Genial. Entonces yo ya estoy exorcizado. Ya estás exorcizado. Estamos exorcizados también, esa madre, pues sí, ¿no? básicamente. Un exorcismo menor también podría ser rezar un Padre Nuestro cuando se te sube el muerto. Todas esas exequias son exorcismos menores. Porque yo recuerdo que de muy morrito se me subió el muerto y pues ¿qué haces? Pues rezas un Padre Nuestro. Cuando haces ya después sabes qué pedo, ¿no? Sí, pero sí. Bueno. Cuando hacen la extrema unción para el tratamiento de los enfermos que están próximos a morir, también se hace un exorcismo, es un exorcismo menor. Son considerados exorcismos menores. Así es, cuando tú vas a la iglesia y después de tomar ¿cómo se llama? La hostia. Sí, después de tomar la comunión, vas a realizar la confesión. Ese es un exorcismo menor. Ok. Todo ese tipo de rituales en los cuales supuestamente te estás limpiando del pecado. Pues es eso, ¿no? Son exorcismos menores. Ok. Recientemente el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, dijo que a partir de este momento él liberaba a toda la humanidad de todo el mal. ¿No? Es un exorcismo. Es un exorcismo. Pero ese que es un exorcismo. Que perdonaba los pecados de todos. Porque como supuestamente él es la conexión directa con Dios, él es el único que puede hablar a nombre de Dios. Entonces, porque el único que nos puede perdonar, supuestamente la tradición católica, la tradición judio-cristiana, es Dios. Y como su representante en la tierra es el Papa, pues digamos que nos perdonó. Okay. Incluso estuvieron saliendo hasta memes, ¿no? De Forrest Gump. Que decía, bueno, una cosa menos en qué preocuparse. ¿En serio? Híjole, no sé en qué pedote se metió el Papa con haberme perdonado mis pecados. Entonces, en ese caso, ese es un exorcismo menor. Aún así, aunque perdonó a toda la humanidad, es un exorcismo menor. Es considerado un exorcismo menor. Así es. ¿Será porque no tiene que ver con entidades? Es para... Mira, ahorita poco a poco, ahorita te voy a hablar la segunda clase, ¿no? Que ya es la que abarca... Que son los populares, los denominados, más importantes, ¿no? Los denominados exorcismos X, ¿no? Entonces, por ejemplo, el exorcismo menor lo que busca es librarte del mal, porque el mal apenas te está tentando. Okay. Entonces, como apenas te está tentando, tú eres todavía susceptible a un exorcismo menor, a ser liberado de todo eso. Vamos, pues un exorcismo menor, en resumidas cuentas, podría ser como una barrera para... Pues sí. Ok, está interesante. Digamos que es algo de prevención. Entonces, si consideramos que mi México querido y Latinoamérica, que nos hacen el favor, mucha gente de nuestra comunidad, de vernos desde distintos puntos de Norteamérica y el continente latinoamericano, bueno, de toda América, pues. De todos lados, porque nos han mandado mensajes incluso de España, de Alemania, de Polonia. Pero bueno, teniendo en cuenta que Latinoamérica es gran porcentaje católica, yo creo que el gran porcentaje de los latinoamericanos hemos sido exorcizados, básicamente, de alguna manera, gracias a la comunión o a los distintos ritos de las distintas variantes del catolicismo y el cristianismo, ¿no? Así es. Ok, así que compañeros míos, hemos sido exorcizados desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de la Patagonia, man. Así es, mira, haciendo un poquito un paréntesis en todo esto, ¿no? Ahorita seguimos con la segunda clase, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre se habla de por qué siempre son los católicos los que resultan poseídos. Esa pregunta es la que yo te iba a hacer, porque como lo he dicho en muchos otros capítulos, yo soy un punqueto y soy bastante escéptico a muchas cosas, ¿no? Y esa era mi pregunta estrella que me la acabas de tirar, pero está chido. Te iba a preguntar, ¿por qué nada más la gente católica, la gente creyente, sufre, se le hacen exorcismos? Es vulnerable a las posesiones, ¿no? Fíjate, vamos a verlo esto como un punto de vista propio. Este es mi punto de vista. Ok. ¿No? Nosotros que nos dedicamos o nos gustan este tipo de temas, sí, ponemos sobre la mesa la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre, la posibilidad de los críptidos incluso. De los críptidos, así de piedra, de chupacabras, todo eso. Sí. Entonces, ¿por qué no considerar la posibilidad fuera del dogma religioso? ¿No? La posibilidad de que exista alguna posesión demoníaca. ¿No? ¿Por qué no considerarlo como algo posible? Y ahora te voy a decir por qué. ¿No? Dentro de todo esto de los exorcismos o de las posesiones demoníacas a final de cuentas. Porque primero necesitas una posesión demoníaca para después ser exorcizada, ¿no? Así es. Esto se presenta en diferentes religiones. Esto no es exclusivo del catolicismo. Ok. ¿No?
Por ejemplo, fíjate... Eso sí está interesante, güey. No nomás son los católicos. No, es en todo, diferentes religiones, ¿no? Okay. Entonces, es por eso que tú le abres las puertas a este tipo de acontecimientos, porque no solo son parte de un dogma religioso, sino que pasa en muchas otras partes y regiones en donde no tiene que ver la Iglesia católica. Así es. Ok, entonces está ¿por qué no abrirle la posibilidad a una posesión? Así como hablamos de la posible existencia de extraterrestres o de ciertos críptidos, y aquí en este podcast nos dedicamos a eso, abrir las puertas a esto, es que yo tenía entendido que nada más era un dogma religioso, güey, el exorcismo. Es un dogma religioso, pero no exclusivo del catolicismo. Ok, ya me estás abriendo mucho esa puerta, güey, vas. Entonces, por ejemplo, en el budismo, cuando en el budismo se recita la parita. La parita, y es para alejar las desgracias y los malos espíritus, así como las malas energías. Es un exorcismo. ¿No? Entonces, por ejemplo, ese es en el budismo, ¿no? Estás haciendo un ritual para expulsar lo malo, para eliminar lo negativo. Okay. ¿No? En el cristianismo, el exorcismo es la práctica de expulsar demonios. Y esta práctica se remonta desde relatos bíblicos, cuando Jesús expulsó a los demonios y exhortó a los apóstoles a echar a todos los demonios que vinieran con ellos. Ok. Ese es en el cristianismo. En el catolicismo, pues ya sabemos, ¿no? Que es la práctica en la que un sacerdote solo puede hacer un exorcismo con el consentimiento expreso de un obispo y solo después de un examen que el paciente haya realizado con médicos y psicólogos. Ok, sí. ¿No? Y esto pues con el fin de determinar que no tiene una enfermedad de origen natural. Que muchas veces se han pasado esta parte por el orto y han hecho exorcismos. Una película que explica muy bien toda esta situación es El exorcismo de Emily Rose. Okay. En el cual la película se centra en todo el juicio que le están haciendo a un padre por realizar un exorcismo provocó la muerte de Emily Rose. Y por no hacer estudios psicológicos y todo eso. Entonces, y ahí también te explico un poco de eso, ¿no? Porque dentro del exorcismo católico debe de haber un médico, debe de haber un doctor que es requerido por la ley canónica durante el exorcismo para que este cabrón pues esté al pendiente de todo eso. Pues, ok. Entonces, saliéndonos un poquito del tema, ¿no? Entonces las pendejadas que hace Carlos Trejo es justamente otro tipo de cabrones son completas estupideces. ¿no? Incluso los exorcismos que llegaron a realizar los Warren. Ajá, que son otros charlatanes, ¿no? Sí, entonces todas esas mamadas entonces, es lo que te iba a decir, entonces Carlos Trejo por brincarse esta parte de tener un médico, se metió en un pedote, ¿no? ¿Te acuerdas que Precisamente, ¿no? Entonces, fíjate, para ya regresarnos a lo que estábamos, ¿no? Ajá. Entonces, con esto, con la intención de que los exorcismos sean oficiales en todo el mundo, en 1993, la Iglesia Católica funda la Asociación Internacional de Exorcistas. Ajá. Y esta está respaldada por los exorcistas más cabrones del mundo, que ahorita te voy a decir quiénes son, por instituciones médicas de todo el mundo, por instituciones psicológicas y psiquiátricas. Ok, están interesantes. Las cuales primero llevan todo un proceso médico antes de llegar al siguiente paso, que es ya el exorcismo como tal. Ok. ¿No? Entonces, esto es el catolicismo. Los hindúes, dentro del hinduismo, muchas tradiciones sugieren que las personas son poseídas por bhuts o prets. Ajá. Y estos son seres inquietos que por lo regular suelen ser malignos y están asociados con los fantasmas o con los demonios. Ok, eso es prácticamente una posesión. Esa es una posesión y la forma de eliminarla es recitando las 4 Vedas, que son los libros sagrados del hinduismo. Okay. En específico, el Atharva, que es la Veda centrada en el conocimiento del exorcismo, la magia y la alquimia. Okay. Ahí ya es un exorcismo. Ajá, dentro del hinduismo. Okay. Dentro del Islam, los mismos musulmanes tienen sus propios ritos, ¿no? En los términos para referirse a esto, el exorcismo es conocido como el tard, que es la expulsión del demonio. ¿No? Ese es un exorcismo. Ajá, el tard dentro de la religión musulmana, el tard es la expulsión del demonio. Okay. No te dice como tal como es una posesión, sino que tú de repente ya lo tienes, ya tienes al demonio. Okay. Entonces es necesario realizarte un tard. Es un exorcismo. Es una expulsión del demonio. Una expulsión de un demonio. Y para eso necesitas emplear o recitar el Ibra al-Masru.
que es el rito de curar al poseído. Y después debes de realizar el ruquía, que es el encantamiento para esos espíritus o demonios una vez fuera del cuerpo, exorcizarlos y que ya no vuelvan a ingresar a un cuerpo humano. Ok, es un exorcismo. Entonces, estos son exorcismos dentro de las diferentes religiones que existen en el mundo. Okay. ¿No? Entonces volvemos a lo mismo. Bueno, seguramente faltan algunas otras o así, pero son ejemplos de que no es exclusivo del catolicismo o el cristianismo, ¿no, güey? Entonces, ¿por qué no abrirle la posibilidad a que esto sea algo que realmente suceda? Ok, y este podcast es para cuestionarlo todo, pero no cerrarle las puertas a lo extraordinario. Yo creo que este es un buen ejemplo de eso, pero vamos pues, seguramente otras más religiones y otros medios de pensamiento existe algo parecido, pero vamos, pues no vamos a mencionarlos todos. Solo son unos ejemplos de que no es exclusivo del catolicismo, ¿no? Así es. Bueno, ahora sí regresamos. ¿Cuál es vamos a al segundo tipo de exorcismos, a la segunda clase, que es el exorcismo mayor. Ajá, ya acabamos los exorcismos menores, que nos acabamos de dar cuenta que todos aquellos que fuimos bautizados ya fuimos exorcizados de alguna u otra manera, ¿no? Sí, tenemos por lo menos 3 o 4 exorcismos en nuestra vida. Ok, está chingón, güey. Y también cuando te pasas de copas y te echas un Gatorade con limón y sal, ahí sí te exorcizas chingón, ¿no, güey? Sí. No, era un Peñafiel, ¿no? Una agua mineral. Sí. Ajá. Bueno, entonces este exorcismo, el exorcismo mayor, está dirigido a la expulsión de demonios y a liberar a la persona de la posesión demoníaca. Ok. ¿No? Entonces, que suena a lo mismo. Así es. Entonces, estos son algunos de los signos o síntomas de una posesión. Es hablar en lenguas desconocidas que el sujeto de ninguna manera podría haber aprendido. Ok. Aquí regresando un poquito al exorcismo de Emily Rose. Una de las cosas que dicen es que ella empezó a hablar en lenguas extrañas, pero la defensa dijo, sí, pero en la universidad en la que ella iba había clases de latín. ¿Quién te dice que no fue a tomar clases de latín? Okay. Entonces... Bueno, digamos que lenguas extrañas que no tuviera la posibilidad de aprenderlas, hacer presentes cosas distantes o escondidas, que es como aparecer de repente cosas. Ok. No hacer demostrar fuerza más allá de lo normal. Estos son algunos de los síntomas de posesión demoníaca. O sea, el incremento de fuerza es uno de ellos. Está cabrón, ¿no, güey? Sí. Okay. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la visión de Hollywood de los exorcismos. Sí, claro. ¿No? Pero la realidad es completamente diferente. Okay. ¿No? Ahorita poco a poco te voy a ir adentrando más a esto. Entonces, para la práctica del exorcismo también hay determinadas cosas que se deben de llevar a cabo. Por ejemplo, en primer lugar, la persona que haga el exorcismo debe de ser un sacerdote de la Iglesia Católica. Okay. Y este cabrón debe de tener la autorización del obispo de la diócesis correspondiente previa recomendación de un tribunal eclesiástico. Okay. O sea, antes de hacer un exorcismo, el padre o el sacerdote se tiene que acercar al tribunal eclesiástico y presentar el caso. Okay. Decir, oye, pues es que este cabrón... Al parecer está poseído. Sí. Entonces ya después de esto, el tribunal decide o no darle el permiso. Okay. Y, por ejemplo, otra de las cosas, y sí me parece curioso, es que el padre que va a realizar el exorcismo debe de tener un permiso o una autorización. Y este permiso tiene validez por 3 años. Okay. Es como si fuera una visa, ¿no? Entonces, si la estás constantemente usando o estás constantemente realizando exorcismos, la vigencia se incrementa o se hace más larga. Okay. Si después de esos 3 años no has realizado ningún exorcismo mayor, pues un exorcismo mayor, pues simplemente se te cancela. Okay. Entonces, no cualquier persona puede hacer un exorcismo. Puede realizar exorcismos. Sí, debe de haber un permiso previo, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a los padres. Ahora, vámonos a las fases de la posesión. Okay. Porque no puede haber exorcismo sin posesión. Entonces, existen muchos expertos en demonología que te dicen que la posesión demoníaca consta de 5 niveles. Okay. ¿No? Vamos a empezar con estos niveles, ¿no? El primer nivel es la manifestación. En esta etapa, una persona sin ningún tipo de intención invita a una entidad a entrar a su cuerpo.
La entidad se siente atraída por el individuo de mente más débil o de baja autoestima. También existe casos en la que la entidad accede a la víctima sin permiso alguno, pero sin embargo esta suele ser un poco más complicado o más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es la manifestación? De entrada, para que haya una manifestación, tú debes de jugar alguna ouija, algún tipo de algo que tenga que ver con el ocultismo. Digamos que debe de haber un ritual antes. Ajá, o sea, una invitación. Ajá. Y, por ejemplo, se supone que una persona sola, la única forma en la que puede ser poseída es que pues algún demonio, alguna entidad acceda a él sin permiso. Sin previo aviso. Ajá, sin previo aviso, pero en estas situaciones normalmente la entidad no pasa mucho tiempo dentro del cuerpo. Okay. Porque no existe invitación como tal. Okay, cuando es una sola persona, cuando se reúne un grupo de personas a jugar ouija o a hacer a realizar algún tipo de ritual, la posesión se realiza en la persona más débil del grupo. No importa que tú lo estés jugando, si alguien con una con estas características, ¿no? Baja autoestima y todo este tipo de pedos. Ajá, okay. Son a las personas a las que el demonio va a acceder. Okay. La segunda es la manifestación. En la manifestación, el demonio empieza a utilizar a la víctima en lo que pueden parecer típicos signos demoníacos, ¿no? Por ejemplo, que ya es cuando empieza a ver rasgaduras, empieza a ver marcas en la piel, marcos, quemaduras, todo esto. Entonces la entidad puede presentarse como un espíritu de un ser querido o incluso de un ángel. Okay. Porque acuérdate que a final de cuentas la intención del demonio es ser el usurpador, ¿no? Es ser el adversario. Ajá. Entonces busca engañarte de manera que se acerque mucho a lo que tú estás buscando. Okay. Entonces, por ejemplo, puede ser que se te llegue a aparecer algún familiar tuyo. No, es porque tú tienes esa conexión, pues. Ajá. ¿No? Entonces, todo esto es para ganarse la confianza de la víctima, por lo que esta entidad puede influir en la persona y finalmente tomar el control total. Okay. ¿No? Algunos signos de la manifestación demoníaca incluyen sombras, figuras extrañas, cosas que se mueven sin explicación, sonidos de pisadas, sonidos de líquidos, es muy importante esto. Ajá. Sonidos de líquidos y ruidos que se filtran entre el suelo o las paredes. Okay. O sea que si un día ves a tu abuelita, córrele. Ajá. Okay. Uy, ahorita que estaba viendo, mi papá decía que veía a mi abuelita. Una de las cosas que dicen que puede ser algo síntoma de posible manifestación, ajá, de posible infestación, es cuando empiezas a escuchar como canicas en el techo de arriba. Sí, ok. Que tú estás en tu casa y ajá, suena como si tiraran canicas. Sí. Entonces eso es posibles síntomas de infestación. Ahora, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Ajá. Dices que el agua es muy importante en este tipo de casos, ¿no? Así es. Que tenemos que prestar mucha atención en el agua. En el agua, ajá. En uno de los capítulos anteriores del podcast perdido hablamos de la mano peluda y el caso de Juan Ramón Sáenz. Sobre todo el caso de Neftalí, ¿no? No, de Josué. El caso de Josué, ¿no? Ajá. Y algo que nos llamaba mucho la atención es que para la última entrevista que dio Juan Ramón Sáenz para este tipo, ajá, una de las cosas que este tipo exigió es que fuera la entrevista rodeado de agua, ¿no? Así es. Está muy loco, güey. Porque a final de cuentas, si una de las formas de vencer al demonio, estas entidades, es el agua bendita, siempre recuerda que va a haber el adversario o la contraparte de todo esto. Okay. Entonces dentro del agua también se llega a ver la manifestación, ¿no? La infestación. Entonces, ¿crees que el último, bueno, este caso de Josué con esta misteriosa muerte de Juan Ramón, sabes que no vamos a especular con la muerte de una persona, ¿no? Pero es muy curioso que digas que tenemos que prestar mucha atención al agua y a este tipo, una de las cosas que especificó Josué para la última entrevista es que estuviera rodeado de agua. ¿Crees que esté relacionado con algún tipo de posesión? ¿Sin exorcismo? ¿Sin exorcismo? Sí. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Dentro de estos parámetros. Porque, por ejemplo, Josué Velázquez, ajá, es una persona muy adentrada al ocultismo. Exacto. Actualmente es posible contactarlo. Ajá. Yo tengo el contacto de Josué. Hay que preguntarle por qué mató a Juan Ramón. Es posible contactarlo para hacer para que te ayude a determinados rituales y todo eso. Algo que, bueno,
No voy a especular al respecto. Vamos a contactar. Pero ahí te da... Él se supone que es un experto en demonología. Sí. Y por todo lo que vimos, pues parece que sí. Al parecer sí. Hay que ver si contactamos una entrevista con él. Y si nos dice que la hagamos sobre un cuerpo de agua, la cancelamos, ¿no? Y nos vamos a la mierda de ahí. Pero bueno, sí, cerramos el paréntesis. Sí. Es lo que me llegó a la cabeza ahorita que mencionas la importancia del agua en estos casos, ¿no? Así es. Okay. Entonces vamos con la tercera etapa, que es la opresión. Dentro de la opresión es cuando el individuo que ya está bajo la opresión demoníaca comienza a afectar, comienza a ser afectado psicológicamente, tanto psicológica como físicamente. Okay. Ya es cuando ya empiezan a haber estragos ya directamente en su persona. Okay. ¿No? El objetivo es hacer que la víctima renuncie a la lucha o que pierda la voluntad de vivir. Ok, sí. ¿No? Y sobre todo que pierda ya digamos que la autoridad sobre su alma, ¿no? Que pueda seguir luchando, y todo esto puede terminar en una automorición. Ok, ¿no? Sí, la palabra es muy complicado decir la palabra en YouTube, pero ok, sí, ¿no? Pero, o sea, para la gente de Spotify estaba hablando de... ¿verdad, güey? Entonces, todo esto puede llegar a eso, porque de esa manera el demonio se hace con el control total del cuerpo. Del cuerpo poseso, güey. Okay. Entonces, algunos signos de posesión, ¿no? Todo esto es la opresión todavía. Pero algunos signos de todo esto puede ser la evidencia de automutilación. ¿No? Ya te imaginarás, ¿no? La víctima comienza a maldecir, aun cuando no es algo normal de su carácter o de su forma de hablar. Ok, sí. ¿No? Adversiones repentinos a lugares u objetos religiosos, sobre todo al punto de la difamación o a llegar a destruir esos objetos como cruces, cáliz o incluso quemar iglesias. Ok. ¿No? La pérdida de largos lapsos de tiempo, que es cuando la entidad toma el control de la víctima. Otra de las cosas puede ser que la víctima puede llegar a ser amenazante, abusiva o violenta sin motivo aparente, dañando animales y a otras personas. ¿No? Otra de los signos es que empieza a padecer pesadillas y terrores nocturnos. ¿No? Y como ya te mencioné hace rato, la víctima comienza a hablar lenguas que no conocía, o sea, lenguaje extraño, ¿no? El individuo de repente puede parecer estar catatónica o pasar largos lapsos de tiempo sin pestañear. Comienza a cambiar el tono natural de sus ojos de negro a cualquier tonalidad distinta, completamente distinta al color original de sus ojos. El color natural de sus ojos. Se ponen en forma tan rígida y tan pesada que resulta prácticamente imposible que alguien los pueda mover. Una persona de unos 50 kilos puede convertirse en un objeto completamente rígido y pesado que es imposible de mover. Okay. Otra de las características es que pueden predecir el futuro o incluso mencionar acontecimientos pasados de los cuales ellos no tenían conocimiento. Ahorita todo esto que me estás mencionando viene dentro de muchos relatos que tienen que ver con exorcismo, incluso, bueno, lo más popular, películas, ¿no, güey? Todo esto está relacionado directamente, Pueden levitar y retorcer sus extremidades a voluntad sin dañar el tejido y los huesos. Y los huesos, ¿no? Y ya por último llegamos a la cuarta etapa de todo esto, que es la posesión. Cuando una persona llega a este nivel, se le llama posesión completa. El demonio ahora tiene control total sobre los pensamientos del individuo. Ya no existe como tal el individuo. Ya no existe como tal el individuo. Las emociones y la conducta, por lo general, pueden ser amenazantes y cambia completamente la forma y la tonalidad de su voz. Okay. Según determinadas religiones, una persona víctima de una posesión demoníaca está endemoniada o simplemente está poseída cuando un espíritu impuro o inmundo o bien un espíritu chatarra entra en el cuerpo y lo hace hablar y comportarse completamente diferente a lo que la persona lo haría. Bueno, lo explica completamente, ¿no? El último paso es la posesión y es cuando ya no existe el individuo y existe por completo el ser que poseyó. Sí. Este es todavía el cuarto, porque ya el último
el último nivel es la destrucción de la víctima. Ok. La destrucción de la víctima, el único propósito de la posesión es la muerte del huésped. Cuanto más dolor y sufrimiento tenga esta persona, va a ser mejor para la entidad, más fuerte se va a volver. Los demonios o espíritus inmundos son seres incorpóreos que necesitan un cuerpo humano para que su existencia no quede anulada. El espíritu sin cuerpo está 50% muerto. El cuerpo humano es su complemento perfecto. Ok. ¿No? Por eso buscan el fin del cuerpo, ¿no? Ajá, sí. Entonces, generalmente las personas que son utilizadas por los espíritus terminan siendo destruidos por ellos, ya sea mental o físicamente. Ok. Entonces, esa es ya el último nivel del exorcismo, de la posesión. Ajá. Entonces, los padres o los curas que realizan los exorcismos siempre están buscando evitar llegar a este nivel. El último, ¿no? Porque es ya el paso irreversible. Ya el paso 5 es el paso irreversible. Entonces todo aquel individuo que está a punto de realizar un exorcismo debe de identificar en qué paso de estos 5 está el poseso para poder realizar el tipo de exorcismo, evitando a todo lo posible llegar hasta el último nivel, que es la degradación del huésped, no del cuerpo, por medio del huésped. Por ejemplo, muchas veces es prácticamente imposible determinar la primera etapa, que es la manifestación, ¿no? Porque pues muchas veces no sabes en qué momento, ya sea que te agarró o si estabas jugando Ouija o cualquier cosa. Normalmente todo esto ya llega en los pasos 2 o 3, en la opresión o ya la... Incluso en la posesión. Normalmente lo que te pasa en las películas se brinca todos los niveles y se va directamente a la posesión. Porque incluso vamos, pues la más popular, El Exorcista, ya la chamaquita ya está completamente, ya prácticamente en el 5º o 6º paso, ¿no? Que ya tiene llagas en la piel, ya se contorsiona, ya hace mamá de media. E incluso hay un punto en la película en donde ya ni siquiera es la niña, ¿no? Ya habla un ser por medio de la niña, ¿no? Ok. Entonces sí, tienes razón, para las películas, para hacerlo más hollywoodense, pues siempre parten del 4 en adelante, ¿no? Del 4º punto en adelante. Y regularmente en una intervención, por así decirlo, real, es muy raro encontrar que intervengan dentro del paso 1, porque es muy difícil determinarlo cuando inicia. Entonces regularmente cuando se empiezan a poner cartas, bueno, cuando se empieza a actuar para realizar el exorcismo es a partir del paso 2 al 3 al 4, ¿no? 2, 3 y 4. Que son los que ya muestran evidencia física de que algo raro está pasando ahí, ¿no? Oh, está interesante, güey. Yo no sabía que había pasos, güey. Qué complicado. Porque, por ejemplo, un exorcismo no es de un día para otro. Sí, claro. Un exorcismo puede durar desde un mes hasta 2 o 3 años. Ok, pero bueno, ahorita ya acabamos de hablar de la posesión, que es lo que abre, bueno, sí, un exorcismo no puede hacerse sin una posesión, ¿no? Ya hablamos de la posesión. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a ver cómo se hace un exorcismo. Ok. ¿Me lo vas a hacer ahorita? Fíjate, un método muy usado para descartar la sugestión es pronunciar cualquier texto en latín, cualquiera, así al azar, ¿no? Que no, principalmente pues que no pertenezca a escrituras sagradas. Ok. Si el presunto poseído reacciona ante este estímulo, lo más probable es que sea un claro caso de sugestión. Ok. Pero si no reacciona a estos textos, pero a textos sagrados sí, ya estamos hablando de una posible posesión. Es que es un cáliz, ¿no? O sea, si te pones a decir cualquier estupidez en latín y el presunto poseso reacciona raro y dices, oye, güey, estoy diciendo cualquier otra estupidez en latín y tú estás reaccionando como si hubiera dicho algo muy cabrón, entonces ahí te caes ya en la mentira, ¿no? La sugestión. Pero si dices una estupidez y no te pela porque es una estupidez y después sí relatas algo que tenga que ver con este pedo y ya reaccionas cuando ya te estás dando cuenta que tal vez sí entiende lo que estás diciendo, ¿no? No vamos a dar nada por hecho, pero es este cáliz, es este juego que se hace, está interesante, güey. Así es, entonces según el padre José Antonio Forte, este cabrón es uno de los exorcistas y demonólogos más importantes del Vaticano, güey. Okay. Este cabrón es como el Batman de los exorcismos del Vaticano. Sí. O sea, es un cabrón que supuestamente pues se la sabe de todas, ¿no? Okay. Él y el padre Armont, pero ahorita te voy a hablar de él, ¿no? Entonces para este güey el rito de liberación comienza con la oración. Es el Batman del Vaticano. Ok, dale. En 1999, Juan Pablo II restableció
las formas en las que se realiza un exorcismo, a partir de los textos de José Antonio Forte. El rito de liberación comienza con la oración y culmina, si es necesario, con un exorcismo mayor para romper los lazos con Satanás a través del Liber Christos. El Liber Christos, pues, es la liberación a partir de Jesucristo. De Cristo. Entonces, los pasos son recurrir al ayuno y a la oración. En el ritual deben de estar presentes, si pueden, los familiares que deberán rezar en todo momento y aguantar al poseído que luchará violentamente contra la posesión. No mostrar, otro de los pasos para el exorcismo, se debe de mostrar al endemoniado un crucifijo. Y si es posible, ponerlo en contacto con él, que lo toque. ¿No? Este güey se le tiene que poner reliquias, rosarios, medallas y todo tipo de objetos sagrados. Con la finalidad de debilitarlo. ¿No? El demonio está utilizando toda su fuerza, todo su poder para tratar de debilitar a la persona poseída. Entonces es cuando por medio del exorcismo debes de aprovechar para ponerle un montón de cosas para que este güey se debilite. ¿No? Le tienes que echar montaña con lo que tengas, básicamente. Sí. Otra de las cosas es ponerle a la vista hostia consagrada, pero teniendo cuidado de que no la alcance. Esa sí no la debes tocar. No, nada más se la tienes que enseñar, así como amonestarla al güey. A la María. No, nada más se la tienes que enseñar, pero no la tiene que tocar o mancillar, porque eso le da poder, porque a final de cuentas se está burlando de algo sagrado. Sí. ¿No? Entonces se está burlando del cuerpo de Cristo. Entonces no debe de tener eso. Otra cosa que no se debe de hacer es mantener conversaciones con el poseso, solamente interrogarlo. Hacerle preguntas y nada más que te conteste lo que le estás preguntando. Ese güey con tal de debilitarte va a empezar a cuestionarte a ti o te va a empezar a decir cosas con la finalidad de debilitarte. Entonces lo que no tienes que hacer es ni conversar, ni hacerle caso, ni creerle, ni confiar, ¿no? Y dentro del interrogatorio hay que averiguar el nombre del poseído y el número de demonios que lo poseen, así como todo lo relacionado con él. Como por ejemplo, cuándo fue la posesión, cómo fue la posesión y cuándo pretende irse. ¿Por qué? Un demonio te va a decir, pues obviamente, no, pues este güey iba pasando y yo lo vi que iba triste y me metí en él. ¿Y cuándo planeas irte? Planeo irme en 2 semanas. ¿Qué significa esto? Tienes 2 semanas antes de llegar al quinto o sexto punto, ¿no? Al quinto punto. Porque en 2 semanas es cuando el demonio va a matar a la víctima. Porque así se van. Entonces debes de sacarle la fecha en la que piensa irse. Para saber cuánto tiempo tienes. Tienes. Otro de los pasos es entonar el rito de exorcismo, insistiendo en aquellos pasajes que más parecen afectar al poseído. O al demonio, hacer la señal de la cruz insistentemente sobre aquellas partes del cuerpo poseído que más parece reaccionar. ¿No? Rociar agua bendita. Y por último, asegurarse de que el demonio, en caso de haber logrado éxito con el exorcismo, asegurarse de que el demonio ha salido completamente del cuerpo, puesto que en muchas ocasiones este güey va a tratar de convencerte de que ya salió. Es lo que se le llama lo que se denomina como la calma después de la tormenta. Aparentemente el cuerpo empieza a presentar, incluso las heridas empiezan a cerrar. Síntomas de mejoramiento. Síntomas de mejora, pero resulta que no, que es el demonio que está tratando de engañarte. Va a darle su chingadazo final. Y como ya comentamos, pues las irritaciones, los ataques físicos y psicológicos que el demonio hace contra otra persona, como rasguños, quemaduras, hematomas, incluso huesos rotos, pues son señales de que el cabrón ahí sigue. ¿No? Entonces es por eso, porque lo que dentro del rito del exorcismo, la persona, el padre que está realizando el exorcismo debe de ir acompañado de un médico, según la ley canónica. Porque cuando llega ese momento de calma, el médico debe de revisar al poseso. Si dentro de todo este desmadre el poseso empezó a fracturar los huesos, el demonio al irse, los huesos deben de permanecer rotos. Si de repente parece que el demonio ya se fue, se acerca el médico y dice, ¿sabes qué? El brazo no lo tiene fracturado, significa que ahí sigue el demonio. Porque tiene que dejar un despojo de cuerpo, ¿no? Entonces, si durante todo el proceso le rompió el brazo
y después el médico va y dice, no sabes qué, parece que ya se calmó, pero el brazo está bien, significa que ahí está el demonio todavía. Que ahí sigue, ajá. Ok. Entonces son parte de todo lo que se habla de esto. ¿No? Entonces, pues como te digo, en la actualidad el rito de exorcismo más famoso y más practicado es el establecido por la Iglesia Católica. Ajá. Aunque seguramente, como ya lo vimos hace rato, este procedimiento se lleva en varias religiones y por otros expertos para combatir demonios o las mismas malas energías que buscan dañar a los cuerpos. Ok, eso ya tiene sus diferentes variantes con respecto a los diferentes tipos de dogmas religiosos, ¿no? Así es, entonces ahora para empezar con todo esto, ajá, pues es que es muy complejo todo lo del exorcismo. Ajá. Entonces cuando veas algo en televisión, Carlos Trejo, Sabrina, Extra Normal, todo ese tipo de programas, Ajá. Es mentira, es completamente mentira, es completamente falso. Bueno, no tenías que decir que Extra Normal es mentira, ¿no? Pero, ok, sí, va. Entonces, por ejemplo, dentro del ritual de exorcismo más común es el que se despliega conforme estas siguientes etapas. Ajá. Ahora vamos a otra. A otro es tipo. Dentro de lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera etapa es la evidencia. Ajá. Dentro de la evidencia, el exorcista previamente autorizado para llevar a cabo este tipo de rituales, debe de hacer una consulta al poseído para dictaminar que en efecto es necesaria la práctica de un exorcismo. La segunda es el ritual. El sacerdote debe de vestir con indumentarias religiosas, ¿no? Que su estolita morada, esa nunca debe de faltar, porque esta es la que le dice al demonio con quién está tratando. Okay. ¿No? Y una vez que el sacerdote está frente al enemigo, debe de trazar en la frente del poseído el signo de la cruz y rociarlo con agua bendita. Eso sale en infinidad de cosas. Todo esto se hace precisamente para que el poseso o el demonio sepa con quién está tratando. Okay. Entonces, dentro de este ritual, supuestamente se realiza porque dentro de la habitación debe de estar el médico, Ajá. de ser posible la familia o más gente que esté rezando, el médico que esté rezando y esté llevando las condiciones médicas del poseso y el padre. Pero esto se hace para que la lucha sea directamente entre el demonio y el exorcista. Okay. Sin que se vean involucradas las demás personas que están alrededor. Ok, está interesante eso. Ajá. El tercer paso son las oraciones, que serán con base en ciertas oraciones de poder que el sacerdote tiene para pelear contra el espíritu invasor y obligarlo a salir. Okay. La letanía de los santos es una de las oraciones más efectivas en estos casos. Las oraciones deben de ir acompañadas de enérgicas órdenes de parte del sacerdote hacia la entidad para que salga del cuerpo. Entonces las personas, los familiares que son los que están en la habitación, Ajá. deben de estar rezando preferentemente la letanía de todos los santos, Ajá. mientras el padre le está repite y repite, sal, abandona este cuerpo, vete por el poder de Cristo. Mientras que los están rezando. Ajá. Oye, estaría bueno que en el grupo ¿Quién perdió el podcast? El grupo oficial del podcast perdido, Ajá. pongamos la letanía de todos los santos, ¿no? La voy a buscar para que vamos a ponerla, ajá, para que la vean. A ver de qué habla, ¿no? Ajá. Igualmente importantes son los salmos y las rogativas, los cuales tienen el poder de hacer que la presencia se siente intimidada por otro tipo de energías poderosas que buscan expulsarlo. En muchos exorcismos no solo toman acción en los sacerdotes, sino también, como te comento, los familiares del poseído, quienes deben de estar rezando y participando para que el exorcista establezca todo el rito. Todo esto es un rito en conjunto, ¿no? Asimismo, el sacerdote debe de evitar que el exorcismo se convierta en un acto público, mediático, que suscite el morbo o el escándalo, porque todo esto nada más alimenta a la entidad. Ok. ¿No? Porque a final de cuentas lo que este tipo de entidades o el demonio o Satanás buscan es que el mayor número de gente vea o se entere de este tipo de cosas. Ok. Porque eso incrementa todo su poder. Entonces se trata de un acto delicado donde el poseído necesita también tranquilidad y su familia intimidad debido a que pues es un momento muy difícil para todos ellos. Ok. Ajá. ¿No? Según uno de los exorcistas más poderosos de la historia del Vaticano, el italiano Gabriele Amort, Ajá. que es junto con el Padre Forte los más cabrones del Vaticano. Sí. Ese es el Superman del otro güey. Ya dijimos el Batman, este es el Superman. Ajá, este es el Superman.
Entonces la imagen y mención, él dice que la imagen y mención de la Virgen María es especialmente intimidante para los demonios, güey. Ok. ¿No? Asimismo, en uno de sus varios exorcismos, te voy a decir más o menos qué es lo que dice el padre Amort acerca de una plática que supuestamente él tuvo con el demonio. Ok. ¿No? Fíjate, este es el padre Amort, le pregunta a Satanás, ¿cuáles son las virtudes de Nuestra Señora que más te encolerizan? Satanás le responde, ella me enfurece porque es la más humilde de todas las criaturas y porque yo soy el más orgulloso, porque ella es la más pura de todas las criaturas y yo no, porque ella es la más obediente a Dios y yo soy el más rebelde. Okay. El padre Amort le pregunta, ¿por qué temes más cuando yo digo el nombre de María que cuando digo el nombre de Jesucristo? Oh, eso está interesante, güey. Satanás le contesta, porque me humilla más ser derrotado por una mera criatura que por él. Ok. El padre Amort le pregunta, ¿existe una cuarta cualidad de María que te enfurece? Satanás le contesta, ella siempre me frustra porque nunca ha sido tocada ni manchada por el pecado. Ok. Entonces, o sea, es que es obvio, ¿no? Es ajá. como que dentro de este rito el ser más puro, güey. Y por último, el padre Amort dice que en una ocasión, en uno de tantos exorcismos que llegó a hacer, le preguntó, Satanás le dijo, cada Ave María del Rosario es para mí un golpe en la cara. Si los cristianos conocieran el poder del Rosario, sería mi final. Ok. Entonces, que también pienso que ese es ya... Ya es mamada del padre ese, ¿no, sí, güey? ya es como quererlo hacer... Como si la gente que ya es religiosa no supiera que el Ave María pues tiene cierto poder y todo ese pedo. Es dentro de los rezos y todo ese pedo el más utilizado por algo, ¿no, güey? Sí, tiene una fuerte carga simbólica. Ajá, y si de todas maneras, si ese fuera el final del Satanás como tal, pues también sería el final de la Iglesia Católica. Sin mal no hay bien, y viceversa. Sí, como lo hablamos en alguna ocasión en los capítulos de brujería, Ajá. Todos estos son simbolismos. Sí, son simbolismos muy importantes, ¿no? Son simbolismos que están cargados de una fuerte energía, ¿no? Que en este caso el catolicismo le concede a Dios, a Jesucristo. Ajá, bueno, a sus... ¿no? Sí, y, ok. Pues bueno, ya para finalizar, los exorcistas de la iglesia advierten que cualquier práctica ocultista es susceptible a ser aprovechada por el maligno para poseer a sus víctimas, con lo que se recomienda que las prácticas espiritistas o los juegos como la Ouija o ritos satánicos deben dejar de tomarse como juego, ya que son muy peligrosos. Ok, porque son la puerta de entrada para todo este pedo, para la posesión. Así es. Ok. Entonces, como te comenté al principio, ¿no? Al principio de todo esto, ¿por qué considerar que esto de las posesiones son falsas? Si consideramos que no son exclusivas de una sola religión, si consideramos, ¿no? Que no son exclusivas del catolicismo, y también si consideramos que que somos susceptibles a creer en la existencia en vida en otros planetas, en críptidos, incluso en apariciones. Ok. Vamos a abrirle esta puerta a esta posibilidad. Y yo creo que este mes es el indicado para relatar las historias respecto a esta posibilidad, ¿no? Como lo dijiste, vas a estar relatando exorcismos durante este mes. Y qué mejor manera de iniciar con la explicación de los procesos para este pedo, ¿no? Antes de este capítulo yo no sabía que un tipo de exorcismo sería incluso el persinarse. Y ahora ya lo sabemos. No sabía que existían dos tipos de exorcismos, ahora ya lo sabemos, ¿no? Está bien, güey. Y dar los pasos para realizarlo es interesante también. Los pasos de la posesión y los pasos del exorcismo. Del exorcismo. Y yo creo que es importante también porque a final de cuentas es algo que se va a venir repitiendo o no en los próximos capítulos, ¿no? Vamos a ver cómo se repiten los pasos o vamos a ver cómo tal vez por omitir unos pasos las cosas se salieron de control, ¿no? ¿Qué más tienes por entregarme hoy, güey? Pues ya por el momento es todo, ¿no? Ya para la próxima semana vamos a hablar de un exorcismo muy, muy interesante. Ok. Y ¿no? Ya tenemos las bases para saber cómo funciona este procedimiento. Hay que recalcar que
sin posesión no hay exorcismo y viceversa, ¿no? Así es. Ok, muchas gracias por acompañarnos, banda. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like y sobre todo comentar cada video, eso nos ayuda muchísimo. Síganos en todas las redes como el Podcast Perdido. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Bye.